Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al seminario del campo de conocimientos de medios continuos del posgrado en ciencias físicas. En esta ocasión tenemos a la doctora Johanna Yautzi Carreón, que nos va a hablar sobre evaporación de una gota, de la física a las aplicaciones biomédicas. Es el nombre de su presentación. La doctora Johanna Yautzi Carrión Herrera es originaria de la heroica Puebla de Zaragoza. Obtuvo el título de licenciada en física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después estuvo interesada en desarrollar marcadores de enfermedades y desórdenes de la salud y realizó estudios de maestría y doctorado en ingeniería y física biomédicas en el CIMBESTAB de Monterrey. Actualmente su investigación es sobre el papel que juegan los cambios estructurales en proteínas relacionadas con distintas patologías, así como el papel que juega la diversidad de estas en los procesos biológicos. La doctora Carreón además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y hasta hace un par de semanas se encontraba adscrita al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, de aquí de la UNAM, como una postdoc de GAPA. El título de esta plática, pues sí, es evaporación de una gota de la física a las aplicaciones biomédicas. Y voy a abordar dos aspectos importantes. En el primero les voy a platicar sobre los mecanismos básicos del secado de una gota y cómo esto permite la formación de patrones. Entonces esto va a ser de la parte azul, ¿no? La segunda parte o el segundo bloque de esta presentación les voy a platicar sobre algunas aplicaciones biomédicas del secado de gotas, ¿no? Y de todo lo que implica y en todos los campos en los que uno se puede mover y lo que aún falta. Bueno, esto que ustedes ven en pantalla es el panorama general del estudio de gotas y este es el siguiente. Entonces, bueno, es la evaporación, es la hidrodinámica, las interfaces, las fuerzas externas y los biofluidos complejos. Entonces, justo aquí es donde nos vamos a mover para la comprensión, para el uso de la evaporación de gotas en biofluidos complejos, ¿no? Las aplicaciones biomédicas derivadas del estudio de las gotas normalmente se hallan en la comprensión de las gotas de biofluidos complejos, que es en esa zona. Y esto incluye fluidos tales como la sangre, las soluciones de proteínas, soluciones de liposomas, líquidos cefalorraquídeos, saliva, sudor, pues entre otro tipo de biofluidos, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿qué son las gotas? Las gotas están formadas por pequeñas gotitas. Entonces, es decir, el diámetro de una gotita de agua varía entre 1 y 50 micrómetros de diámetro. Y la coalescencia va a ocurrir cuando las gotas más grandes, como estas, digamos que se comen a las gotas más pequeñas y crecen hasta convertirse en una gota mucho más grande de igual o más grande de 0.5 milímetros. Entonces, la evaporación de una gota es un fenómeno natural que involucra diferentes mecanismos como la dinámica del fluido, la dinámica de evaporación, la tensión superficial en el fluido, los comportamientos del vapor, de cómo se va evaporando todo aquello que no es, las partículas sí solubles, cómo va cambiando la línea de contacto y finalmente, bueno, pues cómo todos estos procesos llevan a la formación de un patrón. Entonces, una gota que se encuentra sobre un sustrato sólido horizontal, como se le denomina gota sesiil y exhibe una simetría axial. O sea, es, digamos, simétrica, ¿no? Entonces, si nosotros rotamos este sustrato en una posición vertical,
Bueno, entonces ahora la gota se va a desplazar un poco y va a tomar una forma un tanto asimétrica. Pero si nosotros rotamos aún más este sustrato, entonces de tal forma de que volteemos el sistema boca abajo, entonces la gota va a quedar suspendida. Y a esta gota suspendida, bueno, se le va a denominar gota colgante. Entonces, una gota sesil, bueno, la forma de las gotas sesiles, que son estas en verde, están determinadas por la humectabilidad del sólido y la competencia entre la tensión superficial y bueno, la tensión superficial del fluido y la gravedad. Mientras que las gotas colgantes, su forma o su perfil puede describirse mediante la ecuación de capilaridad de Gauss-Laplace. Entonces, para gotas sesiles, que son estas que están sobre una superficie, existen, bueno, tienen varias partes, ¿no? Entonces existe esto que se le llama la línea de contacto y el punto trifásico. Entonces, este punto es el punto donde se encuentra el sólido, que es el sustrato, el líquido, que es el fluido de la gota, y el gas, ¿no? O sea, el aire y el vapor del ambiente, ¿no? Entonces, este punto es un punto de referencia para los estudios que se hacen en torno a la evaporación de la gota. Entonces, a través de esto se puede estudiar cómo es la dinámica de la evaporación de la gota, a través de ver cómo cambia esta línea de contacto o cómo cambia el ángulo de contacto, que es el ángulo que se forma entre la base del sólido y la curvatura que se da, bueno, pues en la parte superficial de esta gota. Entonces, si nosotros quisiéramos eliminar este punto trifásico, entonces, bueno, pues una forma de suprimir completamente esta influencia de la línea de contacto es hacer levitar las gotas. Y esto se puede hacer a través de ultrasonido, levitación por ultrasonido, o a través de levitación electroacústica. Entonces, las gotas levitadas pueden tener distintas condiciones para su evaporación debido pues a la forma diferente de la gota, ¿no? Ya que aquí evidentemente estamos viendo que se evita la fijación de la línea de contacto, o sea, no hay un sustrato sobre el cual está descansando este fluido. Entonces, bueno, cuando se coloca una gota sobre una superficie sólida, esta adopta una forma semiesférica, como una especie de medio casco, ¿no? Porque está deformada por el sólido, ¿no? Y entonces esta forma, pues, es debida a la tensión superficial. Entonces, la resistencia al movimiento de las gotas sobre la superficie sólida se le denomina histéresis del ángulo de contacto. Y esto se define como la diferencia entre el ángulo de contacto que avanza, que es y el ángulo de contacto que retrocede, ¿no? O sea, cómo tras la evaporación este ángulo va disminuyendo y se va, digamos, aplanando cada vez más. Entonces, cuando este ángulo de contacto que avanza aumenta, pues nos está indicando que la humectabilidad es muy alta. O sea, es decir, que el sustrato es bastante humectable y que se da una mejor mojabilidad. Es decir, que la gota se ensancha, ¿no? Permite que abarque una mayor área. Entonces, si por otro lado, si este ángulo es perdón, este ángulo es cada vez más grande, nos va a indicar cómo cambia esta interacción con el sustrato. Entonces, aquí se definen, digamos, dos estados, ¿no? Uno para cuando el sustrato es hidrofílico. Entonces este ángulo de contacto es muy pequeñito porque la gota se está desparramando, digamos, y otro para cuando el ángulo de contacto es, perdón, cuando el sustrato es hidrófobo. Entonces esto quiere decir que la gota va a tener una forma cada vez más esférica porque en la área que está en contacto con el fluido el fluido, el área del fluido que está en contacto con la superficie, pues es cada vez más pequeñita, ¿no? Entonces, el ángulo de contacto estático de una superficie en una superficie sólida, lisa e ideal está determinado por la ecuación de Young. Y bueno, pues en esta se representan las tensiones interfaciales del líquido-vapor, sólido-vapor y sólido-líquido.
Pero, ¿qué pasa cuando nuestra superficie cambia? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos una superficie áspera? Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie áspera en la cual tenemos como pequeños pozos y el agua está, digamos, metiéndose en esos intersticios, entonces ya no es posible determinar la dinámica de la evaporación de la gota a través de la ecuación de Young. Y entonces se utilizan otro tipo de modelos como el modelo de Wenzel. Entonces, estos pozos que se generan para aquellos materiales o aquellos sustratos que son muy rugosos, hacen que se creen fuerzas adhesivas entre pues, el fluido y la superficie. Entonces, en el caso de que justamente no se meta o no percole este fluido sobre estas rugosidades, entonces pues este modelo ya no nos funciona y se utiliza el modelo de Baxter, ¿no? Donde se propone que la gota se asienta en la parte superior de las protuberancias y permanece en contacto con el sustrato rugoso, pero además se forman bolsas de aire por debajo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, para todos estos casos, estos modelos son casos extremos, ¿no? Porque pues estamos considerando condiciones ideales. Entonces, en realidad, pues en situaciones reales, en experimentación, bueno, pues no tenemos ni uno ni otro, ¿no? Son puntos intermedios. Entonces, justamente, cuando se coloca una gota sobre una superficie sólida, esta se propaga, digamos que se expande y entonces se empieza a evaporar hasta que la vecindad de la gota se satura con el vapor del líquido, ¿no? Y finalmente se evapora. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo de una gota que se expande totalmente, que está sobre una superficie, sobre un sustrato que es hidrofílico. Entonces, cuando una gota se humedece completamente en la superficie sólida, como en una superficie, bueno, ¿qué es lo que pasa en una superficie hidrofílica, no? Ahora, en el caso opuesto, aquí, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tenemos una superficie un tanto más hidrofóbica, donde la humectación es parcial? Entonces, vemos que esta forma semiesférica es, digamos que está más pronunciada que la anterior, tenemos una altura mayor, tenemos un radio quizás menor y, bueno, ninguno de estos entra específicamente en los modos que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso para una gota sobre una superficie hidrofílica y este sería el caso para una gota sobre una superficie hidrofóbica, ¿no? Donde claramente vemos que la primera diferencia pues es el ángulo de contacto. En uno el ángulo de contacto es bastante pequeñito y en otro el ángulo de contacto pues es bastante grande. Generalmente cuando es una superficie hidrofóbica, bueno, el ángulo de contacto va a ser arriba de 90 grados y cuando es una superficie súper hidrofóbica, el ángulo de contacto va a estar arriba de 150 grados. Entonces, tomando en cuenta esto, pues hay dos clásicos modos de evaporación en las gotas. Entonces, uno contempla un área constante y otro contempla un ángulo constante. Entonces, en este caso, el ángulo de contacto de la gota juega un papel importante, ¿no? En cómo va a recircular o cómo es el flujo interno en este fluido, ¿no? Entonces, aquí en el radio constante, el área de contacto permanece constante durante todo el proceso de secado. Y, bueno, disminuye, ¿no? O sea, lo único que vamos a ver es cómo va a disminuir este ángulo de contacto y el área se va a mantener constante, justo como lo vimos en esta primera imagen, ¿no? Pareciera que el área no varía, lo único que varía, pues, es la evaporación. Entonces, va a disminuir la altura que tenemos de la gota. Y en el segundo, en el modo de ángulo de contacto constante, el ángulo de contacto permanece constante y la gota permanece semisférica, mientras que el radio y la altura disminuyen, ¿no? Entonces, en este modo es el esperado en caso de que la gota inicie con un ángulo de contacto superior a 90 grados. Entonces, otra vez, estos son casos extremos.
durante un proceso de evaporación complejo y real, un modo puede cambiar a otro en cualquier momento o incluso pueden coexistir dos modos al final de la evaporación de gotas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vemos que inicialmente tenemos un modo de secado de área constante, pero que a medida que transcurre la evaporación, esto se va disminuyendo y en algún punto se mantiene constante el ángulo de contacto. Y en este otro caso, que es una vista superior, pues vemos cómo va disminuyendo, ¿no? No es que centralmente todo el fluido se vaya al interior y que además deje un patrón simétrico, ¿no? Sino que empieza a haber este tipo de deformaciones. Entonces, a ver, ¿cómo es que se llega a la formación de patrones? La evaporación de una gota contiene partículas insolubles y estas partículas insolubles a menudo dejan varios patrones secos en el sustrato. Estas partículas pueden ser sales, nanopartículas de distintas geometrías, nanotubos o moléculas mucho más complejas como amidones, proteínas o bacterias u otro tipo de biomoléculas. Entonces, los patrones que quedan después de la evaporación pueden variar desde un simple anillo de café, como este que lo vemos, que es una forma tal cual de anillo que queda sobre, digamos, la periferia de lo que era la gota, o podemos tener una mancha homogénea, como un patrón homogéneo, ¿no? Que está recubierto en todo en el interior, sin una formación tan marcada como este del anillo. Pero también tenemos estructuras intermedias. Entonces, también podemos tener patrones de diversos anillos, que va a depender más que nada por el tamaño de las partículas que tenemos en el fluido, o va a depender de un anillo con distintas estructuras, o que ya son formadas por cristales, o estructuras altamente simétricas, como este que vemos, ay, como este que vemos acá, o pues una deposición semi-uniforme en el interior. Entonces, ¿cómo se llegan a estos dos tipos de patrones, de uno hacia otro? Bueno, pues esto se debe a dos tipos de regímenes de flujo que se dan en el interior. Hay dos principales. El primero son los flujos de Dejan o los flujos capilares, y el segundo, pues es un flujo continuo y se les llama flujos de Marangoni. Entonces, la evaporación de las moléculas de agua surge mayormente en la línea de contacto, lo que induce la formación de los flujos capilares. Entonces, la línea de contacto es esta, que está sobre la superficie. Entonces, en ellos, el fluido se mueve radialmente del centro hacia las orillas. Y esto lo hace, pues, para compensar la masa que se ha evaporado. Entonces, que son las moléculas de agua que ya se han ido. Entonces, si hay coloides dentro del fluido, estos van a generar lo que comúnmente se le llama efecto del anillo de café, que es un patrón de anillo formado en los bordes de la gotita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas de agua que están en la superficie se van evaporando, se van, y las partículas coloidales que están en el interior del fluido recirculan desde el interior hasta las orillas y ahí se pueden fijar o se pueden depositar, y de esta forma pues se da este patrón característico que se le llama efecto del anillo de café. Ahora, por otro lado, emergen los flujos de Marangoni. Estos flujos son considerados opuestos a los flujos capilares y son producidos por los gradientes de tensión superficial. Entonces, ¿por qué son considerados opuestos a los flujos capilares o a los flujos de Dejan? Bueno, esto es porque este tipo de flujos hace que todas las partículas coloidales que se encuentran dentro del fluido circulen nuevamente hacia el interior. Entonces, en lugar de llevarlos hacia afuera, los flujos capilares, los flujos de Marangoni lo que hacen es que llevan las partículas al interior, y si hay una predominancia en este tipo de flujos, bueno, entonces vamos a tener un depósito uniforme. Entonces, los gradientes de tensión superficial pueden ser generados por gradientes de temperatura que se emergen por las distintas tasas de evaporación a lo largo de la superficie de esta gotita. Entonces, dado que la evaporación absorbe un calor latente, entonces la superficie cerca de este punto trifásico, donde se encuentran estas tres fases, se enfría mucho más rápido que,
que la parte superficial, ¿no? Que la parte superficial de la gota. Y entonces esto genera una corriente de convección desde el centro hacia la periferia y luego otra vez hacia el centro y el fondo. Nuevamente, pues vuelve a recircular hasta la superficie. Entonces, bueno, además, estos son los flujos principales que se dan dentro de la evaporación de una gota, los flujos de Young, los flujos capilares o los flujos de Marangoni. Pero además existen otro tipo de flujos que se dan en el interior de una gota. Y estos pueden ser generados pues por la gravitación, las fuerzas gravitacionales o por partículas brownianas que se dan en el interior. Entonces, en estas partículas brownianas, bueno, las interacciones se dan entre interacciones insolubles o moléculas líquidas y pues siguen movimientos aleatorios, ¿no? Y entonces estas partículas brownianas no se rigen por ninguno de estos dos principales flujos. Entonces, a menudo estos otros tipos de flujos no se toman en cuenta en la evaporación de las gotas porque no son tan predominantes o no tienen un papel muy predominante en la formación de patrones. Entonces, solamente se toman en cuenta cuando la gota tiene submicrosolutos, ¿no? Cuando está formada por solutos muy, 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 muy pequeñitos que no permiten que se rijan por este tipo de flujos. Entonces, ahora, estamos viendo que estos procesos de evaporación y la predominancia entre un flujo y otro nos pueden dar distintos tipos de patrones. Entonces, pues básicamente, pues la competencia, bueno, la formación de patrones se da tras la competencia entre estos mecanismos físicos, pero que además existen otro tipo de parámetros que pueden influir sobre la formación de patrones. Y estos parámetros pues, pueden ser propiedades físicas o propiedades químicas del líquido o pueden ser propiedades del mismo sustrato. Entonces, ¿qué otros parámetros relevantes son estos? Bueno, pues son la humedad relativa, es decir, en qué condiciones de humedad relativa se está evaporando una gota, la concentración o la temperatura del sustrato. Entonces, ¿por qué esto es importante? La humedad relativa. Bueno, pues resulta que la humedad relativa nos va a dar la tasa de evaporación de la gota. Entonces, si nosotros tenemos una humedad relativa que es bastante bajita, entonces la evaporación de la gota va a ser muy rápido y como va a ser muy rápido, entonces todas las partículas coloidales que se encuentran dentro del fluido no van a permitir que se depositen de forma, vamos a decirle, ordenada. Entonces va a ser súbito la última fase de la evaporación. Entonces, por otro lado, si nosotros tenemos una humedad relativa alta, entonces el proceso de evaporación va a ser lento. Va a tardar mucho tiempo en evaporarse, las moléculas de agua que están en la superficie de la gota se van a liberar muy lentamente y entonces el flujo interior pues va a hacer que esas partículas coloidales se muevan con otra velocidad. Entonces incluso nosotros podemos modificar ¿qué relevancia le vamos a dar a esos flujos capilares o a los flujos de Marangoni? Entonces, generalmente, si nosotros hacemos que desaparezca el anillo de café, como en esta última imagen que se ve, a 90% de humedad relativa, entonces eso significa que nosotros estamos concediéndole o estamos haciendo que los flujos de Marangoni sean más intensos y entonces desvanezca ese anillo de café y entonces produzcamos una deposición más uniforme. Entonces, otro parámetro de relevancia es la concentración. Entonces, por concentración me refiero a la concentración del soluto que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos mucho material no volátil, muchas partículas coloidales dentro del fluido, bueno, pues vamos a hacer que esos depósitos pasen de un depósito un tanto uniforme a un depósito uniforme y suave a un depósito supersaturado, ¿no? Dependiendo del tipo de soluto que tengamos en el interior. Entonces, en este ejemplo,
pues lo que se está variando pues es la concentración de cloruro de sodio. Entonces vamos a una concentración muy pequeñita, donde se forman pequeñísimos agregados en el interior, se forma un tenue anillo de café, y cuando subimos la concentración, bueno, entonces ya empiezan a emerger otro tipo de agregados en el interior, que son cristales muy grandes, un anillo de café bien definido, y estructuras mucho más complejas, ¿no? Que se dan por la interacción justo con el sustrato, con otras moléculas, con otras biomoléculas, bueno, y la interacción con las moléculas de agua, ¿no? Porque finalmente el agua es lo que está disolviendo principalmente a este cloruro de sodio, y a medida que disminuye las moléculas de agua, es decir, a medida que aumenta el proceso de evaporación, entonces estamos concentrando este soluto y se está sobresaturando, ¿no? Y esa sobresaturación se va a expresar en un patrón pues cada vez más denso. Entonces, otro tipo de parámetros que también tiene gran relevancia sobre cómo se evapora una gota y tras eso cómo se forman los distintos patrones, pues es la temperatura del sustrato. Entonces, justamente, esto nos va a dar, la temperatura del sustrato nos va a dar la tasa de evaporación, va a ser una evaporación, digamos, lenta, o una evaporación rápida. Entonces, para la misma solución, para el mismo fluido, solamente cambiando la temperatura del sustrato, que hace que cambiemos la tasa de evaporación, pues vamos a tener un tipo de patrón muy específico, con ciertos agregados o con agregados muy característicos en el interior, y solamente con cambiar la temperatura del sustrato, bueno, vamos a cambiar totalmente este patrón, ¿no? Vamos a hacer que desaparezca ese anillo de café, y que además ya nos demos oportunidad para que se formen estos agregados en el interior o sobre el sustrato, y tengamos agregados amorfos. Entonces, básicamente, todos estos parámetros hacen que tengamos distintos procesos de agregación. Entonces, son las interacciones entre las moléculas dentro del fluido, cómo cambiamos la tasa de evaporación, y además si nosotros ponemos algún tipo, bueno, más bien si nosotros calentamos la superficie del sustrato. Entonces, esto va a hacer que si mantenemos esos parámetros o no los mantenemos o los modificamos, vamos a generar distintos procesos de evaporación, perdón, distintos procesos de agregación. Entonces, por ejemplo, estos, aquí está. Entonces, estos son dos gotas evaporadas con las mismas condiciones ambientales, la misma humedad relativa, la misma temperatura de sustrato, y en este caso lo único que cambiamos pues es la conformación de la molécula, pero es la misma molécula. Entonces esto nos va a dar distintos procesos de agregación, y en el que vamos a modificar justamente cómo estas se depositan sobre pues la superficie, ¿no? Cómo es que estas moléculas se anclan. Entonces, bueno, esto es la parte de la evaporación de gotas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros relevantes que se toman en cuenta? ¿Cuáles son los modelos que se utilizan para describir esta dinámica de evaporación? Y además, ¿cómo interaccionan sobre la superficie para que al final de cuentas nosotros obtengamos un patrón? Y justamente estos patrones son los que nos han llevado a las aplicaciones biomédicas. Entonces, en este caso, en el contexto del diagnóstico, a través del estudio de las características morfológicas de los depósitos dejados por la evaporación de una gota de sangre, se ha demostrado que, tomando en cuenta solamente la morfología de los depósitos, es posible diferenciar entre pacientes sanos, como lo vemos acá, pacientes sanos o pacientes con anemia o pacientes con hiperlipidemia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los componentes de este biofluido, que es sangre, van cambiando. Entonces, en un paciente sano se entiende que digamos que todos los analitos dentro de este biofluido son normales, y en un paciente con anemia, pues tenemos una deficiencia en hierro.
Entonces tenemos una deficiencia en los glóbulos, tenemos un desbalance más bien en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos, y entonces ese cambio de concentraciones en los analitos de este bifluido pues va a generar que ya no tengamos estas grietas y que cambie la coloración y que ahora se formen pequeñísimos agregados en el interior. Y entonces en el caso de un paciente con otra patología como es la hiperlipidemia, entonces va a cambiar pues el patrón, ¿no? Y va a cambiar porque este paciente, a diferencia de los anteriores, tiene una alta concentración de lípidos. Es decir, tenemos, hemos cambiado la concentración de uno de los analitos que conforman la sangre y solamente con cambiar la concentración justo de ese analito, bueno, pues se genera un patrón distinto, ¿no? Las interacciones intramoleculares dentro del fluido van a cambiar y ahora vamos a pasar de formar estas grietas grandotas a formar grietas pequeñas y tener distintas zonas, ¿no? Esta zona un tanto rugosa, zona de grietas y esta zona de pequeños agregados en el interior. Entonces, esta idea de diagnosticar directamente distintas patologías a través del análisis de los depósitos en sangre, pues no es nueva. Ya se han realizado estudios, pero en lugar de sangre, con suero sanguíneo, y se ha encontrado que es posible correlacionar la morfología de los depósitos con ciertas patologías, tales como cáncer de mama, cáncer de pulmón, paraproteinemia, un parto a tiempo, un parto prematuro, una amenaza de aborto o la hepatitis, ¿no? Entonces, en este caso, este es el control y cada una de estas, pues, son las distintas patologías que les he mencionado y, bueno, tras cómo cambian los componentes de fluido, las interacciones entre ellos cambian y la interacción con el sustrato cambia y, bueno, se da lugar a la formación de distintos patrones que nos permiten diferenciar entre ellos para poder correlacionarlos con alguna patología en específica. Entonces, existen otro tipo de pruebas también, como esta que se le llama el test de Ferm o la prueba de helecho. Entonces, este tipo de pruebas se refiere a la detección de un patrón característico similar al de un helecho, al de una planta. Entonces, esta prueba se hace con un biofluido, que es el de secreciones vaginales. Entonces, esta prueba se utiliza para proporcionar evidencia de la presencia de líquido amniótico y se usa en obstetricia para detectar la ruptura prematura de membranas que pueden indicar el comienzo de un parto. Entonces, el parto ocurre debido a la presencia de cloruro de sodio en la mucosa. Entonces, cuando hay altos niveles de estrógeno justo antes de la ovulación, bueno, el moco cervical forma patrones similares a los de los helechos debido a la cristalización de cloruro de sodio y las fibras del moco cervical, ¿no? Y este patrón se le conoce como arbolización, ¿no? Que es el helecho, que es esto. Entonces, justamente cuando se sospecha que una mujer, que un paciente está a punto de tener un parto, entonces la bolsa que está conteniendo líquido amniótico se rompe y en su ruptura deja salir o deja que se mezcle el cloruro de sodio. Y entonces, como el cloruro de sodio está dentro de la bolsa amniótica, bueno, permea o llega hasta el moco cervical y entonces, gracias al cloruro de sodio, bueno, se puede identificar ese tipo de patrones, ¿no? Entonces, si no existe esa ruptura, la prueba es negativa, tenemos un depósito uniforme y no hay formaciones en el interior del depósito. Si la prueba es positiva, bueno, es porque ya tenemos estas formaciones cristalinas en el interior debido a la presencia de cloruro de sodio. Y esto, bueno, es un valor positivo de la prueba, ¿no? Esto significa que el paciente está a punto de dar a luz. Esta prueba también se utiliza como una medida de la ovulación. Disculpe. Entonces nos dice más o menos cuál es el periodo de ovulación de una mujer, justamente por los cambios en los niveles de estrógeno y de progesterona que se dan. Entonces, disculpen. Bueno, otra prueba técnica que se ha utilizado,
para la evaporación de las gotas, con la técnica de evaporación de las gotas, es saber la motilidad celular. Entonces, esto es muy importante, pues justamente para aquellos procesos de fertilización. Entonces, generalmente, pues la motilidad en realidad se está midiendo sobre los espermatozoides. Entonces, esta imagen, pues, es la cabeza de un espermatozoide de ratón. Entonces, estos son, digamos, elementos que se autopropulsan en el interior de una gota. Entonces, cuando estos son autopropulsados, en realidad están rompiendo con esos flujos que les mencioné anteriormente. Entonces, no permiten que sean llevados o generan una fuerza opositora a esos flujos, y debido a eso, bueno, pues hace que se generen otro tipo de patrones, ¿no? Y a diferencia de cuando estos espermatozoides no tienen la suficiente fuerza como para propulsarse o están muertos, que puede ser un indicativo de infertilidad, ¿no? Entonces, en el caso de que estas células no conlleven una fuerza opuesta a los flujos, pues entonces se forman otro tipo de patrones, ¿no? Y se puede diferenciar justamente entre a través de los patrones, de los cambios en las morfologías de las gotas secas, cuando hay espermatozoides viables, cuando los espermatozoides se autopropulsan de forma correcta, o cuando los espermatozoides ya no son viables, cuando ya no hay una autopropulsión y entonces se genera un patrón distinto. Entonces, en otro sentido, en el contexto de develar el estado de los componentes de una solución, se mostró también que es posible detectar transiciones de fase de las membranas lipídicas. Entonces, estas transiciones de fase se pueden observar, pues, aquí en este caso, por el tamaño del depósito y justamente, pues, por las características morfológicas en el interior, ¿no? Entonces, acuérdense, los liposomas son importantes estudiarlos porque es de lo que están formados las membranas lipídicas, y las membranas lipídicas son lo que están recubriendo todas las células. Entonces, si la membrana lipídica se encuentra, digamos, en óptimas condiciones, entonces la membrana lipídica se dice que está en un estado rígido. Entonces, si la membrana lipídica se encuentra ya perturbada por algún agente externo, entonces se dice que está en un estado fluido. Entonces, un ejemplo muy común en el que pasa esto es cuando se anestesian. Entonces, si las membranas lipídicas interactúan con un agente que anestesia, bueno, se van a perturbar y entonces van a pasar de un estado rígido a un estado fluido. Entonces, en la deposición de gotas, se puede saber el estado fase de las membranas cambiando la temperatura, y eso hace que eso genera esta transición de fase, ¿no? Entonces, por debajo de 42 grados centígrados, que es donde tenemos el estado rígido de las membranas lipídicas, vamos a tener un depósito más o menos uniforme, un tanto heterogéneo, a medida que aumentamos y de un diámetro constante, y a medida que aumentamos la temperatura, bueno, se empiezan a ver estas diferencias en el interior. Y por arriba de 42 grados centígrados, que es donde se inicia esta transición de fase, el tamaño de los depósitos aumenta, y no solamente el tamaño de los depósitos, sino que además se empiezan a ver heterogeneidad en el interior de los depósitos. Generalmente, esto se estudia a través de un microcalorímetro. Y entonces, este pico es lo que nos va a dar la diferencia o que nos va a indicar esa transición de fase en las membranas lipídicas, ¿no? Entonces, de la misma forma, se puede saber con, digamos, 2 grados de diferencia este cambio de fase, pero solamente tomando en cuenta la diferencia entre la morfología, entre los rasgos característicos de las gotas y del tamaño. Entonces, en el sentido de pruebas técnicas y de develar el estado de los componentes de una solución, bueno, yo he realizado experimentos sobre la formación de patrones producidos mediante la evaporación de soluciones que contienen proteínas.
Entonces se utilizan, utiliza dos proteínas, proteína en estado nativo, estado naturalizado, y interactuaron entre ellas, ¿no? Entonces resulta que la interacción entre ellas genera estas distintas morfologías en el interior, ¿no? Para proteínas en estado nativo, porque tienen digamos, la proteína está ideal con, bueno, está ideal, ¿no? O sea, es como, está en su forma funcional, y para proteínas en estado desnaturalizado, donde se ha cambiado la estructura de la proteína, se ha desplegado y entonces se abren nuevas formas de interacción, ¿no? Ya quitamos, aumenta ahí la interacción hidrofóbica, se rompen ahí algunos tipos de enlaces, y cambian las interacciones, ¿no? Y como cambian las interacciones entre las proteínas, entre sí mismas, bueno, entonces cambia el depósito final. Entonces, estos se pueden hacer, bueno, esos suplementos se hicieron solamente con la interacción de proteínas y agua. Y entonces resulta que si nosotros añadimos un agente revelador, bueno, es posible que en esa interacción se puedan presentar distintos tipos de agregados. Y este agente revelador, pues es el cloruro de sodio, ¿no? Son las sales. Entonces, cuando no tenemos sales y tenemos solamente un tipo de proteína, generamos un depósito uniforme, y a medida que nosotros vamos agregando o aumentando la concentración de este agente revelador, pues aumentamos, cambiamos las interacciones en el interior, en el fluido, y entonces esto hace que se vayan formando distintos depósitos en el interior, ¿no? Distintos agregados, cristales muy grandes, rosetas, flechas, formaciones de aguja y demás. Entonces, bueno, ¿por qué se estudia? Creo que antes no lo he mencionado, pero ¿por qué se estudia las soluciones de proteínas? Principalmente porque es un buen punto de partida para entender fluidos más complejos que tienen multicomponentes. Pero hasta este punto, pues no había forma de caracterizar, digamos, de forma cuantificada las diferencias entre un patrón y otro patrón. Y entonces, con ese objetivo de caracterizar esas diferencias, nosotros desarrollamos una metodología capaz de evitar la interpretación empírica en las diferencias morfológicas. Y entonces, para ello, bueno, realicé un estudio de la evaporación de soluciones binarias de proteínas y con cloruro de sodio, ¿no? Entonces, para ello, utilicé parámetros estadísticos de primer orden, que son como el promedio, la desviación estándar, la densidad integrada, la simetría, la kurtosis, y, y la matriz de coocurrencia para caracterizar esta textura, ¿no? Para cuantificar las diferencias dentro de estos patrones. Entonces, la matriz de concurrencia, pues son pues es la energía, la correlación, el momento de diferencia inverso, la entropía, ¿no? Y nos damos cuenta que en este caso, a medida que nosotros aumentábamos la concentración de cloruro de sodio, estos parámetros seguían en el exponencial hasta que saturaba total y completamente. Entonces, también en ese sentido, bueno, realizamos un análisis de textura para, justamente para poder caracterizar las fases de evaporación. Entonces, en esta imagen se observan, bueno, en esta primera imagen se observan la secuencia de procesos de evaporación de una gota para distintos tiempos. Y entonces, en rojo, pues vemos la primera etapa, ¿no? Que es la de expansión. Se deposita la gota sobre un sustrato y este se va expandiendo. En las siguientes etapas, en la etapa 1, 2 y 3, pues son las que dan lugar a la formación del anillo de café, como lo vemos acá, y los agregados internos, ¿no? Que son pues los distintos estructuras internas que se dan en el interior debido a la evaporación del agua. Y la última etapa, bueno, es cuando ya se ha ido todo el agua, ¿no? Es el reminiscente, lo que queda. Después de esto ya no va a cambiar más el sustrato y se queda tal cual. Y entonces estas mismas etapas fueron caracterizadas a través de estos parámetros estadísticos del FOS y del GLSM,
y entonces pudimos diferenciarla en las distintas fases de evaporación, ¿no? Unos parámetros han sido más eficientes que otros para poder detectar estas diferencias durante la evaporación. Entonces, bueno, en este sentido, decidimos utilizar estos tipos estas herramientas para poder detectar adulteración en medicamentos. Entonces, pues con el objetivo de garantizar el control de calidad en el tratamiento de enfermedades, utilizamos estas herramientas que mencioné y desarrollamos un algoritmo para detectar la adulteración de medicamentos. Entonces, en este estudio utilizamos un antineoplástico, que es el metotrexato, un antibiótico, que es ciprofloxacin, un ansiolítico, que es el clonazepam, y un corticosteroide, que es la budesonida. Entonces, básicamente aquí hicimos uso de dos parámetros muy importantes. Uno es la temperatura del sustrato, la elevamos, porque, por ejemplo, medicamentos como el clonazepam que contienen azúcares en su interior pueden hacer que la evaporación de una gotita de 2 microlitros pueda tomar no solamente horas, sino días o incluso una semana o más. Entonces, si nosotros hacemos uso de este parámetro, si nosotros elevamos la temperatura del sustrato, bueno, podemos agilizar este tiempo de evaporación. Y otro segundo recurso que utilizamos fue el de utilizar un agente revelador. Entonces, en BEP, por ejemplo, vemos cómo queda el patrón final tras la evaporación de una gota cuando calentamos, cuando se evaporan a un sustrato con alta temperatura, pero sin el agente revelador. Entonces, en el caso de clonazepam, cuando agregamos el agente revelador, que es el cloruro de sodio, bueno, pues no solamente obtenemos un patrón más simétrico, ¿no? Sino que además obtenemos otro tipo de estructuras en el interior, ¿no? Son estos agregados y este tipo de corona que se da en la periferia. Entonces, esto lo hicimos para los diferentes medicamentos y buscamos obtener esta reproducibilidad. Y posteriormente procedimos a adulterarlo. Entonces, principalmente utilizamos el metotrexato porque es el medicamento más utilizado y el que tiene mejores resultados en los tratamientos anticancerígenos en niños. Y nos dimos cuenta que pues decidimos adulterarlo con lo que era más fácil adulterarlo y con lo que no causaba tanto daño, que es con agua. Entonces, a medida que nosotros lo adulteramos, vimos que el patrón iba cambiando. Este es el control, tenemos digamos, una corona bien definida, que son agregados dendríticos en el interior, y a medida que le vamos agregando agua, es decir, que vamos adulterando este medicamento, bueno, nos vamos dando cuenta que no solamente el interior cambia, ¿no? Que se va de más denso a menos denso, sino que también el ancho de esta corona o de este anillo va disminuyendo. Y justamente utilizamos las herramientas o el algoritmo que les mencioné, que es el FOSS y el GLCM, para detectar estas diferencias para los distintos tipos de medicamentos. Por otro lado, con el objetivo de mejorar el tiempo de diagnóstico en la práctica clínica, donde se utiliza la evaporación de gotitas, nosotros exploramos los efectos de la temperatura de sustrato en la formación de patrones de gotas secas. Y observamos que hay 3 distintas regiones que dependen de la temperatura del sustrato. Una son patrones funcionales, o sea, son los patrones que se forman a estas temperaturas. La segundo son los patrones de transición, y los últimos son los patrones que contienen un ojo, ¿no? En el interior. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que en este punto estos patrones se forman debido a la desnaturalización del analito, en este caso la proteína que contiene en el interior, pero también nos dimos cuenta que si nosotros evaporamos a 32 grados centígrados, si cuantificamos las diferencias entre 25 y 32 grados, no son muy marcadas, por eso son los patrones funcionales. Y no solo eso, sino que además nosotros ahorramos hasta un 63% de tiempo en la evaporación. Entonces, justamente
Esto ayuda para que los diagnósticos en enfermedades pues se hagan un 63% mucho más rápido. Y también en este sentido, para pruebas técnicas, bueno, algo que es muy importante en la detección de enfermedades a través de la evaporación de gotas, bueno, pues es la detección de ciertas moléculas de interés biomédico. Entonces, nosotros utilizamos justamente una misma molécula, tenemos la coexistencia de moléculas de la misma especie, pero con diferente estructura. Entonces, básicamente utilizamos una proteína que está en estado nativo y una proteína que está en estado desnaturalizado. Y queríamos ver hasta qué punto nosotros podemos detectar esa proteína que está en estado desnaturalizado, que está mezclada con las proteínas en estado nativo. Entonces, hicimos varias concentraciones relativas, vimos los efectos, cómo se forman estos patrones en estos extremos. También cambiamos digamos, la concentración de ese agente revelador y nos dimos cuenta que a partir de un 4% de proteína desnaturalizada se puede detectar, ¿no? A través de curvas ROG que se utilizan para los falsos positivos, para la detección de qué tan eficaz es la diferenciación entre un grupo y otro grupo. Y también utilizamos estos parámetros estadísticos. Entonces, ¿por qué es importante en la bueno, saber la población de proteína desnaturalizada? Pues porque justamente esto es lo que da indicios de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las cataratas, pues en realidad son proteínas desnaturalizadas que se han formado en el cristalino, y otras enfermedades que surgen de la desnaturalización de proteínas, pues es el Alzheimer, el mal de Huntington y cierto tipo de diabetes. Y bueno, esto puede ser un indicativo o un primer avance en cómo detectar proteínas o biomoléculas que ya no son funcionales, pero en biofluidos. Entonces, básicamente, a través de obtener un patrón tras la evaporación de una gota, nosotros podemos ver que la morfología de estos depósitos de biofluidos nos permiten visualizar a simple vista los cambios estructurales que surgen en los componentes de una solución, ¿no? O sea, es decir, que de forma macro podemos ver cambios moleculares. Y esto es lo sorprendente, ¿no? Que nos permite de forma fácil ver esos cambios moleculares. Entonces, justamente, esto es lo que ha ayudado para ahora trasladar este tipo de conocimientos en el diagnóstico espectroscópico. Entonces, lo que se utiliza es una gota, y se estudia a través de espectroscopía vibracional y se hace uso de pues, estas características morfológicas, ¿no? De agregados internos o del anillo de café para buscar analitos en específico a través de la espectroscopía vibracional, ¿no? Porque justamente parece ser que los fluidos o cada gota que contiene un biofluido, pues genera una huella digital, ¿no? Cada uno de ellos es distinto. Y si cambiamos alguno de los elementos, bueno, las interacciones internas dentro del fluido van a ser distintos y eso va a generar que se forme un nuevo patrón, ¿no? Y de esto, de saber cómo van cambiando esta morfología, bueno, se hace uso de la espectroscopía biorracional para entonces saber cuál es el analito que ha cambiado y medirlo específicamente. Entonces, también esto se ha utilizado en la detección de analitos con biosensores. Entonces, básicamente, justo se colocan analitos en el interior de una gota que interactúan específicamente con otras moléculas y se lleva pues en el biosensor para que se lea, ¿no? Un ejemplo muy fácil de pues es el glucómetro. Entonces, en realidad, en el glucómetro lo que tenemos es una tira reactiva. En la tira reactiva nosotros depositamos una gota de sangre y el lector del glucómetro lo que hace es detectar la cantidad de glucosa, ¿no? Dentro de esa gota. Entonces, justamente se ha utilizado para desarrollar nuevos biosensores, para desarrollar
digamos, la deposición o el recubrimiento de estos biosensores. Y además, pues se han utilizado lo que se sabe ahora de los flujos de Marangoni y de los flujos capilares para justamente utilizarlos como un mezclador. Entonces, para colocarlos sobre una superficie altamente hidrofóbica y que justamente dentro de esta gota, a través de los flujos de Marangoni, se lleven todas estas interacciones que nos son importantes para que se puedan y para que puedan interaccionar esas moléculas en el interior y entonces nos den un resultado, ¿no? Sobre lo que queremos saber. En este caso era para la detección de glucosa, ¿no? ¿Qué tanta glucosa había dentro tras el mezclado a través de los flujos de Marangoni? Y, bueno, creo que me quedé sin tiempo. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Johanna. Muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias por la respuesta. Estoy mandando unos aplausos virtuales. Muchas gracias. Y te doy de verdad las gracias por haber presentado. Fue un tema muy creativo, muy interesante, y yo por lo menos me quedé con ganas de saber más. Pues felicidades y ya no les quito más su tiempo, nos pasamos 10 minutos. Que tengan buen día y buena semana. Hasta luego, muchas gracias.